Bienvenidos a Pet Industry al aire, un espacio para hablar de gestión y negocios para la industria de mascotas. Los invito a que nos sigan en redes sociales como Pet Industry Mac. Además, recuerden suscribirse al servicio de noticias en WhatsApp, más 57 316 462 4808, donde además, si están en el territorio colombiano, podrán pedir su copia impresa de la revista sin costo. Finalmente, les quiero invitar a visitar nuestro portal de noticias petindustry.co, donde encontrarán los sucesos de la industria de mascotas. Hola Pet Industry, ¿cómo están? Los saludo el día de hoy con un invitado muy especial y además una historia muy inspiradora del que será nuestro protagonista en la próxima portada de nuestra edición. Estamos hablando del doctor Gildardo Alzate, pues él tiene la clínica Caninos y Felinos en la ciudad de Medellín, de la que nos estará contando un poco cómo ha sido esta experiencia y cómo se logra, bueno, crear una empresa, además una marca, un reconocimiento tan especial y bueno, cómo se llega a donde está en el día de hoy. No siendo más, doctor, te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros pues en este espacio. Muchísimas gracias y es un placer de verdad estar pues conversando de estas experiencias. Así es. Entrando un poco en materia, cuéntanos eso. ¿Quién es Gildardo Alzate? Con una pincelada de lo que ha sido tu vida como jefe, como profesional, como papá, como esposo, como abuelo. Mejor dicho, cuéntanos de todas estas facetas. Bueno, Gildardo Alzate es un ser humano de origen campesino. Yo nací en el campo, eh, nacido de mi papá era tegua en la región, y yo siempre lo acompañaba a atender los animales y siempre salía con él y pasábamos días y volvíamos a ver una vaca o un caballo. Dentro de eso, pues hay cosas que me marcaron, por ejemplo, que era como a pesar de todo ese esfuerzo, se moría el caballo, se moría la vaca. Yo tenía 8 o 10 años y fuera de eso me tocaba hacer el hueco para enterrar un caballo, para enterrar una vaca que me moraba todo un día porque la pala era más grande que yo. De todo esto, recuerdos, por ejemplo, del primer perrito que me regalaron, que yo tenía como 8 años y se le fue poniendo el estómago grande, grande, grande hasta que se me murió y yo sin saber de qué. Entonces comienzan personalmente esos retos a querer saber por qué a pesar de todos esos esfuerzos se morían los animales y de qué se morían, ¿sí? Y a medida que fui entrando al bachillerato y que fui entrando ya, era creciendo, era querer saber y siempre mantenía en la mente el cuadro de aquellos animales que yo quería estudiar. Eh, y siempre quise que era veterinaria, siempre estuve asociado a los animales, al campo, fue como parte de la vida, ¿cierto? Empecé a estudiar la veterinaria y siempre el reto era ponerle a cada profesor ese escenario de los animales y saber que no encontraba en ellos como la respuesta. ¿Por qué? Porque en los primeros semestres de las carreras, pues son mágicas, pero yo quería que todos fueran veterinarios y que todos supieran resolver esas cosas, ¿sí? Pues fui entendiendo que no todos sabían y dentro de mi facultad era una facultad nueva en Medellín. Esa facultad tenía los profesores que habían sido la primera promoción. Luego eran profesores que se graduaron y se quedaron de profesores. Tampoco eran los profesores más duchos en la clínica y en el campo. Como en séptimo semestre se me metió la idea que yo ya tenía que ser era profesor, que yo tenía que ser profesor porque no entendía cómo un profesor de veterinaria no sabía veterinaria. Y yo decía, eso no puede ser así. Fui avanzando, los profesores de clínicas ya de los últimos semestres ya eran más clínicos y ya resolvían más, pero yo ya quería ser profesor de esa facultad. La vida me dio como oportunidades y cuando yo me gradué en marzo, se presentó una convocatoria y en agosto ya estaba de profesor de la universidad. Entonces,
Pero cuando fui profesor, yo ya decía, yo ya tengo que prepararme para ser profesor. Curiosamente, yo entré de profesor de aves y cerdos. Cuando entré de profesor de aves y cerdos, yo lo primero que hice fue como otro reto y otro desafío, fue escribir a la UNAM. Yo no había salido de Medellín, no había salido de Medellín, yo había llegado de Girardota a estudiar veterinaria pero yo escribí a la UNAM y yo dije, yo soy profesor de esta universidad y quiero entrenarme en aves. Y me recibieron en la facultad de la Autónoma en México y me fui con un maletín y un mapa de México a estudiar y estuve 4 meses estudiando aves. Cuando vine, le dije al decano, nosotros no estamos trabajando como es. Las cosas hay que hacer unos convenios, hay que montar un laboratorio. O sea, aprendí muchas cosas de lo que se hacía y que nosotros no estábamos haciendo. Entonces el decano me dijo, espérese porque es que ahora no hay plan. Seguimos, trabajé más o menos 1 año y medio cuando por circunstancias de la facultad se fue el profesor de perros. El profesor de que daba perros se fue y él me dijo, ¿usted me puede dictar esa clasecita? Y le dije, yo le dicto esa clasecita. Y desde ese día hasta hoy estoy trabajando con los perros y eso hace más o menos unos 40 años. Entonces, la otra parte curiosa que tocó empezar a trabajar era que la medicina de los perros en nuestra facultad se veía en 4 horas en un semestre. 4 horas en un semestre era lo que se veía de perros. Y esa era la medicina. Entonces, ya de profesor empecé a cambiar las medicinas y a luchar porque cada medicina de cada especie fuera un curso completo. Y se fue haciendo pues como todo el proceso de transformación, ya eso fue como todo lo que ocurría dentro de la facultad. Ya allí en la facultad pues tuve muchos retos y muchas circunstancias porque en la ciudad realmente todo lo que no resolvían en las clínicas lo mandaban para la universidad. Y en la universidad teníamos, pues no éramos sino 3 profesores de perros. Pero el uno era cirujano y los otros 2 trabajábamos los pequeños animales. De manera que lo que no supiéramos no había a quién preguntárselo. O sea, teníamos que resolver el problema. Ser autodidactas. Había mucho que estudiar, ¿sí? Y en aquel entonces no había mucha información, porque había 2 libros en la biblioteca, no se podía fotocopiar, eso estaba prohibido, ¿no? Todavía no había, apenas estaban empezando las fotocopias y eran prohibidas, de manera que no había mucho material. De manera que empezamos a estudiar y llegaba así mucha revista y las revistas de Estados Unidos y de veterinaria fueron empezando a llegar a la biblioteca y fueron enriqueciendo la información. Esa dentro del crecimiento del gusto por la profesión y el amor por esto fue creciendo a partir de ese momento, ¿cierto? Allí había que ser profesores de todo, no había ni especialidades, ni había, no. Si el corazón no brincaba, había que ponerlo a brincar, si el perro no veía, había que arreglar el ojo, o sea, había que hacer lo que resultara, eso había que resolver problemas. Eso fue una muy buena escuela. ¿Y cómo llegas tú a involucrar a tu familia en este proyecto de crear empresa y decidir pues como ya tener tu propio espacio? Cuando empezamos, pues ya iba más o menos buenos años en la facultad. Yo me casé con una colega que fue alumna de mi primera promoción. Entonces era veterinaria, pero ella trabajaba en un pueblo. Ella trabajaba en otro pueblo en veterinario de campo y vivía con los hijos allá. Entonces, la necesidad, o por lo menos el crecimiento, la aparición de la empresa, surge como por 3 aspectos fundamentales. El uno, familiar. El otro, el profesional. Y el otro, el social. El familiar porque de pronto me dio que yo quería irme a hacer un posgrado a la UNAM. Y yo decía, yo no la voy a dejar en ese pueblo, sino que yo por lo menos
me pongo un consultorio en Medellín y ya estando más cerca, porque las comunicaciones todavía no eran las mejores, entonces era más fácil, ¿cierto? Y ya teníamos los hijos pequeñitos, tenían 7, 8, 10 años. Entonces, ese era el aspecto familiar. Había que recogerlos, ponerlos en la ciudad y tener un consultorio que ya sabía trabajar y por lo menos empezar. El, el profesional es porque empezaron a jubilarse muchos profesores de la facultad y yo veía que se sentaban y se acababa. Y decía, pero ¿cómo una persona a los 50, 60 años ya su profesión, qué pasa con ella? Entonces, no, eso no es posible, hay que tener algo que hacer después de salir de aquí. Y hay que hacer algo, no. Era una necesidad. Y desde el campo social es porque en la ciudad había 20 consultorios entre consultorios y empresas de pets o de agropecuarias, ¿sí? Y no atendían un gato. Usted no conseguía en Medellín quien le atendiera un animal un día de fiesta, un sábado por la tarde. O sea, la veterinaria se atendía en horario de oficina. Y pare de contar, o sea, que el que lo cogiera un domingo en la noche se moría porque se moría. Dicen, pero ¿cómo es eso? Entonces decidimos alquilar una casa en Medellín y en el primer piso pusimos la clínica y en el segundo vivíamos, ¿sí? Y empezamos con ese proceso 24 horas. También fue como un aspecto revolucionario en la ciudad. ¿Por qué? Porque nadie atendía 24 horas, entonces empezó a prestar un servicio 24 horas. Nadie atendía a un gato. Entonces, cuando pusimos el nombre de Caninos y Felinos, ese Caninos y Felinos surge después de pensar mucho en un día, sentados mi esposa y yo, ¿qué nombre vamos a ponerle a la clínica? Pero aquí en Medellín había mucho los negocios que tenían el nombre de lo que hacían, ¿sí? Patacones con todo, mondongos, frijoles con arroz. O sea, y eso es lo que llamaba la atención. Y dijimos, pero nosotros vamos a atender perros y gatos, pongámoslo caninos y felinos. Y vamos a atender caninos y felinos. Entonces, en lo de felinos llamó mucho la atención porque empezaron a llegar y a atender gatos. Y mi esposa se fue familiarizando mucho con eso y las clientes con ella y con los gatos. Entonces, fue cogiendo fue muy importante esa parte. Los niños se involucraron mucho en el trabajo. Ellos iban al colegio y llegaban del colegio a ayudar, a limpiar las perreras. Era una cosa pequeña inicialmente y fue sin ningún capital. De hecho, el carrito que teníamos para ir al pueblo lo vendimos y con eso compramos el equipo de rayos X. Y así fueron cositas que se fueron metiendo dentro de lo mismo y dentro de la misma casa. Empezó el trabajo, empezamos nosotros dos y los hijos, y ellos se fueron metiendo en el proceso y eran muy trabajadores, muy colaboradores. Jamás pensamos, por ejemplo, que ellos fueran a escoger esa profesión, pues viendo que les tocaba trabajar, ahora en son de chanza lo hacen y dicen que nos van a demandar por haberlos puesto a trabajar tan pequeños. Y al poco tiempo, por ejemplo, como a los 2 años, estaban en la casa que estaban donde estábamos nosotros vendiendo la casa del frente. Y entonces dijimos, ¿por qué no compramos esa casa y nos metemos allí? Y hicimos los vueltas, fue otro reto porque uno era con lo que producía la clínica. Yo llegaba de la universidad a las 6 de la tarde y me quedaba hasta las 11, 12 de la noche atendiendo a los pacientes y a las 7 de la mañana había que estar en la universidad otra vez y ese era el ritmo. Allí no se contaba ni sábado, ni domingo, ni festivos, y eso se empataba una semana con otra y fueron pasando los años y los hijos crecieron en eso, en ese ambiente. Algunos de los alumnos empezaron a llegar a venir. O sea, eso se volvió como la segunda escuela. Muchos de los alumnos, algunos de sus alumnos, se venían a trabajar para que uno les enseñara y para trabajar más de cerca, porque ya eran más apegados a las pequeñas especies y querían en eso. Y se volvieron los primeros veterinarios que trabajaron en la clínica cuando se graduaron.
Entonces la empresa fue creciendo, nos metimos en esa casa del frente. Esos mismos que ya estaban trabajando como veterinarios y que ya eran de los últimos semestres, nos ayudaron a las reformas para poder hacer las instalaciones y volvimos a quedar. Segundo piso, la familia, y primer piso, toda la clínica. Ya era más grande, ya era más. Entonces fueron como avanzando retos. Por ejemplo, nos tocó poner la primera máquina de anestesia. En Medellín no había nadie, no tenía una máquina de anestesia, ni siquiera la teníamos en la facultad. Y pusimos la primera máquina de anestesia, se trabajaba con alotano, ya después llegó la disoldurano, pero pusimos eso. El primer electrobisturí, con anécdotas muy particulares que nos pasaron en esas situaciones, pero fuimos avanzando en eso. De manera que habían más o menos, te decía, unos 20 consultorios, clínicas en Medellín. Empezó a abrirse en Medellín, en las clínicas, el horario extendido. Entonces ya ellos veían que al hacer 24 horas, pues muchos no podían porque eran el mismo veterinario todo el día, pero se extendían y empezaron a darle a los veterinarios horarios, trabajo por horas. Entonces trabajaban hasta las 10 de la noche. Entonces ya empezó como a fomentarse ese servicio en la ciudad, de que había clínicas extendidas hasta las 10 de la noche. Entonces a los veterinarios nuevos ya les daban horarios extendidos y les daban horas de trabajo. Empezó, también pusimos una ambulancia y recogíamos los pacientes o atendíamos a domicilio. Esa etapa también se quemó. ¿Por qué? Pues porque no nos daba como buen resultado, porque no teníamos mucha disponibilidad, pero pusimos un veterinario nuevo que hiciera esa parte, ¿cierto? Se agotó esa, también la dejamos. Ahora, por ejemplo, en este momento en Medellín hay más de 500 clínicas veterinarias y de todos los servicios que usted quiera, ¿cierto? O sea, los domicilios, las asistencias por el perro, lo que quiera. Pero en aquel entonces era bien, cualquier paso que se diera era innovador. En eso pues fuimos creciendo y fuimos haciendo más o menos muchas cosas. Doctor, dentro de este proceso, pues nos has comentado que pues has hecho varios posgrados, ¿cierto? Sí. Sobre todo en la UNAM, pero recuérdanos nuevamente dónde fue que te graduaste y en qué especialidad te identificas más, ya Okay. poniéndolo en práctica, pues en lo que es el día a día en la empresa. En lo que se hace, sí. Uh-huh. En la facultad yo me gradué en la Universidad de Antioquia, Okay. y allí fui donde hice mi primera, pues la básica, Uh-huh. la profesión. Estando allí y viendo que había eso, creamos el posgrado, la especialización en pequeños animales. Estando de profesor allí, con un grupo de Uh-huh. médicos del San Vicente de Paúl, ellos fueron profesores y creamos la especialización. Después, y nos graduamos unos pocos. Yo fui primer alumno y otros compañeros. Luego generamos el magíster, ¿sí? El magíster también lo armamos con médicos y ellos venían a la facultad y nos hacían las asesorías, todo el trabajo de capacitación y generamos el magíster. Luego entonces yo logré hacer especialización y magíster en pequeños animales. Cuando estábamos ya pues más o menos trabajando en esa área y veíamos otras necesidades, logré hacer en el San Vicente de Paúl con los neurocirujanos un año sabático y me dediqué a la neurocirugía. Entonces, eso fue por una necesidad que había también en el medio de que todo perro que estaba paralizado, que tenía traumas, que tenía eso, lo sacrificaban porque no había quien lo resolviera. Entonces, a raíz de eso, yo hice ese año como un internado en el San Vicente con los médicos humanos, y en humanos yo ayudé en las cirugías de los humanos y todo para aprender la cirugía, la neurocirugía. Entonces yo comencé a hacer neurocirugía. En este momento
A medida que fue pasando el tiempo, ya fueron apareciendo alumnos, porque ya entonces yo pasé a ser profesor de posgrado del CES y profesor de posgrado en la de Antioquia. Empezamos a tener ya alumnos de posgrado, ya empezamos a tener en el medio profesionales por áreas. Entonces empezaron a aparecer ya oncólogos, ya tenemos cardiólogos, ya tenemos nefrólogos que han hecho, es un magíster con énfasis en un área. O sea, no tienen el título especial de esa área, pero se dedicaron al área y ya trabajan en el área. Entonces yo trabajé toda la vida fundamentalmente tres áreas, que fueron dermatología, ortopedia y neurología. Esas son mis tres áreas de dominio y en las que más me desenvuelvo, ¿sí? Actualmente me ha llenado mucho más la neurología. O sea, ya hice otro posgrado pues en la web, en neurología y, y en ortopedia. Pero son las dos áreas más trabajo. La dermatología también está ahí y sigo al pie actualizándome y trabajando en el día a día, ¿cierto? En esas tres áreas pues no son muy parecidas, sobre todo la ortopedia y la neuro sí son muy parecidas, pero la demanda y el ejercicio me ha demostrado que me ha ido muy bien, ¿sí? Tengo los hijos, crecieron, estudiaron medicina veterinaria, dos, ¿Cuántos hijos son, doctor? son cuatro, Ok, son ¿y todos cuatro. Lo que pasa es veterinarios? dos veterinarios Ah, ok. y uno es ingeniero de sistemas. El ingeniero de Ujú. sistemas es el que maneja todo el paquete informático de la clínica. Tiene las historias, programa de historias clínicas, tiene todo, y administra la clínica. El otro hijo puso una sucursal, una clínica, es independiente de caninos y felinos en el poblado, pero es totalmente independiente. Él tiene sus veterinarios y tiene su empresa totalmente y maneja mucho la ortopedia. Y el que está conmigo en la clínica, que son los que están asumiendo pues como el seguimiento y la continuidad después de 26 años, es intensivista. Él es intensivista y es ya con reconocimiento nacional e internacional porque ya él estuvo en Chile, estaba en toda parte y él es David El Sá. Y ya es profesor también del CES, es profesor de eso y tiene su grupo de trabajar de emergencias veterinarias. Eh, Él está conmigo en la clínica, es el que maneja la parte de la unidad de cuidados intensivos. En la clínica se ha crecido mucho en áreas, ¿sí? O sea, hemos crecido en, en áreas, tenemos especialistas oftalmólogo, oncólogo, endocrinólogo, tenemos cada una de las áreas. La esposa del hijo también es veterinaria y ella es anestesióloga, entonces también está ya, y ellos ya están más o menos al frente de la empresa tratando de darle ya la transformación moderna que requiere, porque nosotros la hicimos a, a punta del diario, ¿sí? Ajá. Sin inyección de capitales, sin nada de esas cosas, sino que ya fue creciendo. En este momento tenemos 35 empleados, son 8 veterinarios de planta, de manera que ya es grandecito, ¿sí? Claro, ya se va ampliando un poco todo, la nómina, Claro, claro, los claro. implementos, los espacios. Todo. Y era una de los objetivos que nos trazamos siempre, era posicionarla, ¿sí? O sea, había que posicionarla y lo hemos logrado definitivamente en el medio local, nacional, ya tenemos una identidad. Otra de las cosas que se manejan allí y que uno ha observado es los profesionales que han trabajado conmigo son en parte pues los compañeros de trabajo, pero en parte ellos han sentido como si fuéramos una familia. Entonces, allí no llega ningún veterinario ni a descrestar, ni a presumir de conocimiento ni nada, sino a aportar dentro a la solución de los problemas. Porque nosotros tenemos
como principio de trabajo, suprimir la angustia al propietario, quitarle el dolor al paciente y producirnos la satisfacción. O sea, nuestra satisfacción depende de que le logremos quitar la angustia al propietario y el dolor al paciente. Cuando logramos eso, estamos tranquilos. Entonces, de los objetivos grandes de la clínica es resolver problemas. O sea, nosotros tenemos que resolver problemas. Entonces, para resolver problemas, si que le llegó el paciente no lo puede resolver inmediatamente, están los otros para poderlos ayudar a resolverlo, ¿sí? En eso se ha trabajado mucho y curiosamente nuestros profesionales son apetecidos en el medio. A veces nos llevan porque les pagan mejor o porque tienen mejores salarios, entonces se van a otra clínica o a otra universidad. De todos los que han pasado, más de 30 profesionales, todos podemos decir que están muy bien. Unos son administradores de las facultades, decanos, todos. Otros tienen empresa propia y otros están muy bien ubicados donde están. O sea que todos los que han pasado por allí ha sido un buen proceso, tanto profesional como laboral. En estos 26 años que mencionas de vigencia de la empresa, cuéntanos cómo ha sido un poco este proceso del diseño, por ejemplo, la imagen. Pues nos cuentas que has tenido la asesoría, por supuesto, de estas nuevas generaciones, sobre todo de tus hijos que te han ayudado, y bueno, y le dan un toque fresco a los espacios y pues los han renovado. Pero ¿cómo es este proceso de diseño? Digamos, como de un poco de esa impronta que caracteriza y los caracteriza a ustedes. ¿Cómo han tenido ustedes, digamos, esa asesoría? Bueno, no, ha sido muy propia. Ha sido propia y ha sido salida de nosotros mismos porque, a ver, yo he sido muy inquieto con respecto a lo que existe en el medio. Desde que estaba trabajando, siempre quise saber quiénes eran los mejores veterinarios del medio, quiénes eran los mejores veterinarios del país, relacionarme con ellos, qué sabían y qué hacían. Entonces, conocer a estos médicos veterinarios que ya tenían más experiencia, que eran más por lo menos capacitados, unos afuera, otros propios, era muy importante. Entonces eso me daba las pautas para yo saber qué es lo que la gente quiere y qué es lo que nosotros teníamos que hacer. Entonces el manejo del cliente y el manejo del personal era algo pues que lo hacíamos propio, pero que sabíamos que había que darse, ¿sí? O sea, cuando uno presta un servicio, uno tiene que pensar hasta dónde tiene que llegar y hasta dónde tiene que dar, porque si no, no recibe nada. Cuando yo les digo a ellos que si hay 500 consultorios en Medellín y llega un paciente a mi clínica, yo no lo voy a dejar ir. ¿Por qué? Pues porque es que pudo haber escogido cualquiera de las 500 y vino donde mí. Entonces, de mí depende que yo no lo deje ir y que yo lo atienda y que se quede conmigo. Entonces, todo eso ha sido un trabajo muy de nosotros, de familia y de vocación y de sentir, porque otra de las cosas que uno ve con una empresa es que si a ti no te duele la empresa, si tú no tienes, si no sientes la empresa, ella no avanza nunca. Si usted la delega, el sentimiento de la otra persona no es igual al tuyo. Entonces, si yo sé lo que quiero y sé para dónde voy, tengo que estar de lleno en eso. O sea, eso es definitivo, eso es definitivo. Nosotros tuvimos, por ejemplo, épocas donde mi esposa trabajaba de noche, o sea, ella en el día atendía a la familia y despachaba a los niños, todo. En el día pusimos un veterinario, pero si llegaban en la noche, ella se levantaba y los atendía, y así pasó 18 años dándole a esa clínica, ¿sí? Ella ahora está dedicada a los nietos, pero ella todavía firma, ella es la gerente y todavía es la que da las firmas y da las decisiones en muchas cosas, ¿cierto? Entonces ella ya no ejerce como médica veterinaria, pero está al pie de cada cosa, de cada paso que se da.
Entonces, siempre ha sido así, siempre ha sido, el crecimiento ha sido vigilando lo que ocurre en el medio, lo que hay y cómo vamos. Y el mayor efecto lo producen los propietarios. Los propietarios satisfechos son la mejor forma de difusión de la empresa y el boca a boca, el voz a voz es el mayor propagación de una imagen, ¿sí? Entonces, uno tiene clientes difíciles, De eso te iba a preguntar, clientes. ¿cómo ha sido esa relación en el día a día con los clientes, por ejemplo? Entendiendo que, claro, lo que dices es que llega el cliente generoso, alegre, Sí, sí, dispuesto, y estará el cliente, me imagino, un poco más exigente o de pronto no con claro, la mejor claro, disposición. claro. Uno tiene varios tipos de clientes y varios usuarios. Hay usuarios que llegan hasta con problemas familiares y llevan el perro por salir de la casa. O sea, encuentra uno situaciones bien particulares, pero necesita que los atiendan, necesitan hablar con alguien, ¿sí? Así sea que pongan el perro en la mesa y se ponen a contar otra cosa, pero se van satisfechos. Esa parte es que hay que oírlo el cliente. O sea, yo siempre dentro de la docencia y dentro de la facultad era lo que más predicaba porque existen veterinarios que les interesa el título, ¿sí? O sea, sacan el título y son capaces de ganar las materias que les pongan y se ponen a hacer otra cosa. Pero el que le apasiona esto, el que tiene pasión por esto, entiende que hay que entender, hay que meterse como en el cuero y en la vida del perro para poderlo entender y saber qué le está pasando. Entonces llegan clientes con angustia y hay que ayudarles a resolver el problema, pero hay clientes que llegan como si el perro fuera el carro, ¿sí? O sea, me le cambia los retrovisores y así con el perro. Cuando usted, y si el perro ya llevaba varios días y con muchos problemas, si ese perro se muere, resulta que el culpable es usted y a usted no le importa y no la plata. Usted está aquí nada más por la plata, mire todo lo que le pagué y el perro me murió, ¿sí? Entonces, de eso hay que tener toda la paciencia del mundo. Hay gente que definitivamente cuestiona el ejercicio profesional. Por ejemplo, inicialmente le llevaban a uno un perro y lo descargaban ahí y le decían, vea, es que este perro me lo acabé de encontrar en la calle y como usted es veterinario, entonces es para que me lo dice, sí señora, pero es que yo tengo que comer, tengo que pagar, tengo que hacer cosas, tengo hijos estudiando. Que yo, sí, pero entonces ¿para qué escogió esa profesión? ¿Para qué escogió esa profesión si usted no va a resolver el problema de ese perro? Venga, yo le pongo esto, le quito el dolor, pero es que yo no ando buscando perros en la calle. Usted se lo encontró, o sea, la de la afortunada, la de la fortuna es usted que se acaba de encontrar ese perrito para que la acompañe. Ya es usted. Yo le decía, si usted se encuentra un billete de 50.000 pesos, no corre cuando el veterinario a traérselo porque me encontré este billete, de pronto te sirve. ¿Sí? ¿Cierto que no? Entonces, hay que manejar muchas situaciones humanas. Lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando llegan con el perro ya muy mal y muy en mala condición, ya con probabilidades muy pocas de vida y de hacer algo. Entonces, el ser humano tiene que tener, no quiere tener culpa, pero siempre tiene que buscar a quién le echa culpa. Entonces ellos, por ejemplo, lo que usted diga, doctor, lo que usted diga, la última palabra la dice usted. Entonces ya nosotros no hacemos eso, porque la última palabra la tiene que decir el propietario, el que vive con el perro. Entonces, ¿por qué? Porque si yo llego y digo, no, ese perro hay que hacer eutanasia, entonces se va para la casa tranquila y es ok. ¿Y qué pasó con Kaiser? No, el veterinario dijo que había que matar. Ya, el veterinario fue el que decidió esas cosas. Yo estoy libre. No, ya hay que ponerlo ahí, en calidad de vida. Los perros no tienen sino dos razones para vivir, las mascotas: ser felices y producir felicidad. No tienen sino esas dos razones para vivir. Cuando esas dos razones se acaban, ni el perro es feliz, ni la familia es feliz porque están angustiados todas las 24 horas del día y el perro no tiene vida, hay que tomar decisiones. Pero las decisiones las toma la familia. Esa familia es la que tiene que decidir, parar ahí, agradecerle al paciente, ese perro que los acompañó 10, 15 años y parar.
pero que no se queden con remordimiento. Entonces hay que explicarles todo ese proceso para que ellos sientan que hay que parar, que están agradecidos. El manejo de los clientes es la parte fundamental, porque, porque pero encuentra uno de vez en cuando siempre es los que te van a decir que usted es el culpable, que fue esa inyección, que fue la última, que fue lo que no hizo, que no le importa y no la plata, pero son más los otros, como dicen todos estos ahora, dentro de moda, son más los buenos. ¿Cierto? Entonces, eso da mucha satisfacción, eso es lo que nos mantiene diario, con ganas de ir a ver cuáles voy a ver hoy, qué hay para hacer, cuáles son los retos de hoy. Entonces, eso siempre estamos en eso, siempre. Claro, y además ver la satisfacción de ese cliente contento con su Claro. compañero en buen estado, bonito. En buena calidad Ajá, de vida, recuperado, que exacto. estaba con dolor. La otra cosa es que a veces los clientes, muchos de los dueños de perro jamás los entrenaron para tener perro. Nunca fueron entrenados para tener un perro. Entonces el perro llega a la casa y empieza a vivir con él, pero el humano trata de pensar por el perro. Uy, este perro tiene que tener hambre. Uy, este perro no sé qué. Entonces, o sea, siempre pensando por el perro en vez de observar al perro, ¿cierto? De mirar y aprender de él muchas cosas que ellos tienen que hacer. Entonces, cuando eso logran hacerlo, disfrutan mucho más. Disfrutan y conviven y comparten muchas cosas las mascotas con los humanos, ¿sí? Sin dejar de ser mascotas. Uh-huh. Nos comentabas ahora hace un momento las especialidades que tienen ustedes en la clínica, pero a mí me gustaría saber de pronto si tienen otros servicios complementarios, es decir, no sé, de pronto corte, que sabes que está como mucho en tendencia, o ustedes son netamente enfocados en consulta. Todo eso lo hicimos y era, a ver, nosotros tuvimos almacén de cosas, sí, pero de pets, bueno, todas las Accesorios. accesorios y todas esas cosas. Pero por lo menos en lo personal no somos, ni teníamos capital para ir acumulando ahí, porque eso empieza. Vea, esta docena de camas son las últimas camas, ¿sí? Entonces te deja la docena de camas. Vendes 3 y a los 2 meses te llegan otras distintas. Vea, es que estas son las de ahora. Vea estos collares, vea estos, y eso se va creciendo como una tienda. Las tiendas se crecen porque todo lo que piden lo van pidiendo, ¿cierto? Entonces se va llenando. Nosotros ni tenemos espacio, ni tenemos el capital para eso. Entonces, eso salió. Después tuvimos lo de los domicilios y tal cosa. Tampoco era sumando y haciendo las cuentas, no era rentable. Entonces, no teníamos cómo mantener un veterinario que a veces sí resultaba, a veces no. Entonces, no daba las cosas. Al principio había mucho crédito. Lo tuvimos porque eso la cartera se fue poniendo así y eso no había nada. Ya eso es. Después llegó otra época en que la sala se llenaba y había 10 personas y éramos 2 veterinarios. Entonces, eso empezó a ver que demorábamos mucho la gente. Entonces, generamos en la ciudad la cita previa. La cita se fue estableciendo y eso funciona. Funciona. Yo tengo en este momento citas hasta dentro de un mes, pero funciona. Entonces, esas cosas fueron haciendo como diferencias también en los servicios. La peluquería la tuvimos y muchos de los clientes si funcionaba y teníamos esa, la suprimimos, porque al hacer las cuentas tampoco era rentable. O sea, nosotros somos fuertes en servicio médico veterinario y eso es lo que nos mantiene fuertes y es lo que podemos hacer bien hecho. Las otras Uh-huh. cosas no las hemos avanzado más por eso, porque no, al grupo administrativo no tenemos como la disponibilidad ni el personal para que hagan esas cosas, entonces las fuimos eliminando. Uh-huh. Doctor, una experiencia retadora que ustedes hayan asumido, que les haya costado de pronto un poco, de pronto procesar, pero que hayan dicho finalmente, qué bueno que nos pasó, qué bueno que aprendimos de esto, lo tomamos como aprendizaje, como lección
y continuamos. Evidentemente, pues en estos años serán muchas las anécdotas, pero una en particular que recuerdes así con mucho cariño. En, en esto, a ver, yo pienso que la parte administrativa, la que más duro nos dio fue la administrativa. Eso me hizo sentir como, porque es que, y esa es la que yo le repito a veces a los colegas y a los profesores para mirar eso. Nosotros en la facultad, las materias, los cursos que llamábamos de relleno, eran administración, contabilidad, esas materias se llamaban de relleno porque uno no les paraba muchas bolas porque esperaba que les enseñara clínica. Y los veterinarios que trabajamos en pequeños animales somos los más absurdos en eso porque queremos aprender mucha clínica y salimos a montar una clínica. ¿Sí? Queremos aprender mucha medicina, pero salimos a montar una clínica y no tenemos idea. Entonces el mayor reto y el que más duro nos dio fue la parte, sostener la parte administrativa. Hubo épocas que había que ajustar con mi sueldo de la universidad para cuadrar esas cosas, esas cuentas, porque no daba. Entonces, yo pienso, ya ahora no, porque ya hay un administrador que está por metida la cabeza ya, entonces eso sí se ve la diferencia. La diferencia, nosotros logramos sobrevivir, nunca faltó nada, tampoco aguantamos hambre nunca porque siempre había trabajo, pero uno veía que era lo preciso. O sea, no habían cosas que sobraran y uno ve que las administraciones de las empresas y todo lo pueden hacer sus presupuestos. Entonces yo pienso que quien se mete en este tipo de cosas, de empresas, primero tiene que ser pues sólido en la decisión y en el deseo. Cuando uno tiene un deseo de hacer una empresa, de hacer algo, ya tiene el 50%. O sea, el 50% lo trabaja aquí. El otro 50% hay que ejecutarlo. Esa ejecución de eso tiene que ser con conocimiento de causa. Ya hay demasiados elementos. Siempre han existido, pero hay que adquirir. Y si usted es médico veterinario, clínico, con solidez en unas áreas, ponga el administrador. Ponga el administrador porque el administrador es el que tiene la visión actual que ya no es solo física, sino virtual. O sea, en este momento ya se duplica porque en aquel momento pues era física, ¿sí? O sea, era tener algo físico y tenerlo ahí y ver todo lo que había para hacer. Ya está la competencia virtual y la competencia física, porque tenés que tener toda esa visión y en veterinaria no te enseñan eso. Eso sí, estamos seguros que el pensum no tiene nada de esas cosas. Ustedes están muy fuertes en redes, ¿no? Veo yo que comparten muchas cosas, se mantienen vigentes, porque finalmente eso permite un acercamiento y una relación más directa con los clientes y con todos los que se interesen en visitarlos y en llevar a sus mascotas. Ese es parte de lo que ya están haciendo y eso lo hace, por ejemplo, la nuera es veterinaria, pero le gusta mucho eso, ¿cierto? Entonces ella está en ese cuento, los otros también, el de sistemas también sabe qué pone, qué no pone. Entonces es eso, tenemos un grupo ya muy metido en eso, ya da mucha tranquilidad. Sin embargo, es que eso es lo que está pasando, ¿cierto? O sea, nosotros llegamos al día de hoy con un buen potencial en identidad. Ya teníamos una identidad y teníamos un posicionamiento. Pero en este momento te montan una clínica con todos los fierros en la esquina, ¿sí? O sea, con toda la parte. Entonces, mira que ya entra a ver qué es lo que usted tenía y hasta dónde es tan sólido. Y con lo del otro que te lo están poniendo hoy, que arranca con todas las cosas. Eso es parte de lo que es importante entender. Eso no te garantiza la solidez. O sea, el poner con todo un capital, con todos los implementos y todo, que lo pongas ahí, no te garantiza que vas a ser sólido. La solidez la da el que tiene la capacidad del objetivo de la clínica. Una cosa es que el objetivo sea un negocio. La otra es que si es un servicio,
y ese servicio es el que tiene que ser sólido. O sea, yo pongo el administrador, pero el servicio médico lo tengo que poner yo y el quien lo quiera poner tiene que ser el que le duele y que sea sólido. Ese es el que tiene que ser. Eso pasa con, así, lo ve uno con los restaurantes, en las carreteras o en la selva. Entonces, la señora que empieza a crecer con su restaurante y con los hijos y va creciendo, y eso de pronto va cogiendo una clientela y una... Al que le pone un restaurante en la esquina, al frente, que porque ese negocio es muy bueno, le pone uno al frente con todas las cosas y no entra nadie. ¿Sí? Porque la sazón la tiene la señora. La sazón la tiene la señora. Entonces, la parte del servicio, si yo voy a ofrecer servicios, tengo que ser sólido en el servicio, disciplinado, sólido, comprometido y responsable. Esas cosas tienen que ser claras. El cómo manejar el negocio, listo. Si usted no lo sabe, ponga quién, pero esa es la parte que te va a dar la garantía de lo que va a continuar en el servicio. Claro, y además tener también uno la nobleza de reconocer que no todo se lo sabe, que no todo lo domina y dejarse también uno asesorar, porque pues es súper importante. Muchos veterinarios con los que hemos tenido la oportunidad de compartir y que tienen también sus empresas llegan a la misma conclusión de la parte organizacional, que pues finalmente es el reto más grande, porque como lo mencionabas ahora, pues no es algo que esté, digamos así, como muy presente en la carrera y que todos salen con el deseo también de tener lo suyo, pero llegan a enfrentarse a una cantidad de retos que ojalá dicen, ojalá nos hubieran asesorado un poco más en el transcurso. La profesión de nosotros es demasiado amplia en oportunidades. Nuestra profesión de medicina veterinaria tiene opciones de trabajo impresionantes, impresionantes. Yo siempre me pareció que es enriquecida con áreas, especies, opciones de trabajo en el gobierno, en la salud, en todo, en la docencia, muchas, muchas, muchas. Pero sí hay que ser muy claros en lo que yo quiero hacer y cómo lo tengo que hacer. Eso sí también tiene que ser y estar convencido de eso. Para que uno todos los días, primero para ser feliz. Es que yo a estas alturas de la vida soy absolutamente feliz. Yo me declaré feliz desde que estaba en la universidad. Yo dije, a mí no me va a torcer nada, yo tengo que ser absolutamente feliz. Entonces yo todas las cosas buenas las recibo y las hago y las malas no me duran, sí, o sea, todo lo que sean absurdos problemas, todos no me duran mucho. Entonces, el día a día y el trabajo, todo esto tiene que ser feliz uno. Yo todos los días me levanto a mirar qué hay que hacer hoy, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuáles serán los perros que tengo que ver hoy? ¿Cómo llegarán? Todas esas cosas, ¿cierto? Y el balance diario es, lo logré, me quedó faltando, ¿qué más hago? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Y cuando es eso, porque yo tuve compañeros en la universidad que me presionaban porque yo no estudiaba inglés. ¿Y usted entonces cuándo se va a ir a hacer un magíster? ¿Y usted por qué no estudia inglés? Porque yo voy por pasos, ¿sí? Al final de la vida y al final de los años, ellos no tienen ni familia, se quedaron solos, lograron magísteres y cosas por allá en el extranjero, vinieron y ahí están solos, ¿sí? Solos, ya. Yo hice mi familia, absolutamente feliz, todos son absolutamente felices, todos son profesionales, buena gente, trabajadores, todos son de una alegría impresionante. Mi profesión es lo que más he querido y lo que más he disfrutado día a día. ¿Sí? Entonces, yo siento que he hecho como si hubiera hecho una pirámide toda la vida, escala por escala, la fui haciendo. Estoy en un punto donde puedo mirar, ahora tengo esos nietos y los cargo y los jonjoleo todo el día y me dan muchas satisfacciones y sigo trabajando, ¿sí? O sea, yo me jubilé de la universidad, yo ya soy pensionado, pero sigo trabajando en la clínica y sigo estudiando. O sea, yo quiero estudiar todos los días qué más hay de lo que hago, porque, porque siento que yo estuve en la creación de la Asociación de Facultades,
de la Asociación de Médicos Veterinarios Nacional. En el Tribunal de Ética estuve 3 años, desde que se formó, 3 años trabajando en el Tribunal de Ética, hasta que logramos ejercer en el país muchas cosas. Yo fui con otros colegas fundador de la Asociación Nacional de Veterinarios de Pequeños Animales. Fundé varios capítulos en el país. Fui presidente nacional de BEPA. Entonces, hice como todos los recorridos que me veía que había por hacer. Asistí a muchos congresos internacionales a ver qué había en distintas partes. Estuve en Dublín, en Brasil, en México, pero era explorando, ¿sí? Yo entendí, por ejemplo, inicialmente cómo nuestra facultad era una parroquia. Era una parroquia donde los profesores, ellos eran como encerrados en su mundo y lo que sabían y lo que hacían, pero no miraban de la ventana para afuera. ¿Qué hay afuera? ¿Cómo están las profesiones afuera? ¿Sí? Entonces yo en la facultad luché mucho por eso, por abrir las ventanas y mirar el resto del país cómo era y cómo estábamos y cómo y qué hacíamos, ¿sí? Trabajamos mucho por la gremiación, por hacer asociaciones de veterinarios, de zootecnistas, de asociaciones de facultades. Todas esas cosas luché mucho. Hice de todo eso. Yo pienso que en eso hay que seguir y eso no se acaba. Pero el gremio es difícil porque el problema es que cada uno está luchando cómo salir adelante. Entonces, yo me arrimo al gremio mientras debo ver cómo me ayuda o qué hago. Y apenas lo lograban, ya no volvían, ¿sí? O sea, es bien complejo. ¿Crees que se sigue viendo la competencia y la rivalidad actualmente? Ha disminuido con la aparición de las especialidades. Ha disminuido un poquito. ¿Por qué? Porque el propietario te está exigiendo. Y si te enfrenta y te acorrala y te dice, bueno, ¿qué hago con eso? Y si yo ya no sé, ellos automáticamente ya dicen, voy a conseguir quién me ayude a resolver esto, o lo voy a enviar o lo voy a remitir. Hace unos años se hacían reventar, pero si le llega alguien y estaba partido en 4, con tal de no mandárselo a nadie ni preguntarle a nadie porque me quitaba el cliente. Ya ha mejorado mucho eso, ha mejorado mucho. En esa parte, por lo menos aquí en el medio, ya ve uno que están llamando al otro, venga, ayúdeme aquí. La otra cosa que ha sido difícil es la parte económica de los propietarios, ¿sí? O sea, inicialmente usted hablaba de que una cirugía de una fractura valía 100.000 pesos y se iban a ver quién la hacía por 30. Iban a ver quién la hacía por 30, independiente de cómo saliera, con tal de que la hiciera. Ya no es tan importante cuánto vale, sino quién la hace bien hecha. Ya el propietario pregunta primero quién me la hace bien hecha o dónde lo llevo y no importa cuánto vale. ¿Por qué? Que mire que ya llegaron las resonancias, ya valen un poco de plata, una cirugía de columna vale, todas esas cosas ya tienen costos serios, ¿sí? Y ya la gente quiere que se las hagan bien hechas. Eso ha cambiado un poco. Y entienden que el conocimiento cuesta, finalmente. Claro. Hay cosas que, por ejemplo, a mí en la docencia, mi hijo también es docente y uno lo ve ya pleno y satisfecho con eso. A mí me marcó mucho un profesor que me decía, al estudiante no le cuente todo. No le cuente todo. Y yo siempre me quedaba pensando y decía, ¿y entonces? Esos profesores nunca lo contaron todo, nunca lo escribieron todo, nunca lo ejercieron y nunca supimos qué sabían. Entonces a mí me parece que eso no era justo, ¿sí? Entonces yo siempre pienso que para mí como docente una satisfacción grande es contar lo que me pase y lo que hago. O sea, toda experiencia que tengo con un paciente y todo, a mí me da satisfacción contarlo, ¿sí? Entonces, en la docencia es fundamental. Cuente todo. Cuente por qué. Porque es la única forma de avanzar.
la única forma de avanzar. Cuando este alumno se aprende lo que yo sé, él puede dar el paso que sigue. Él puede avanzar más lejos, él puede ir más allá de donde yo llegué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo parar mañana, pasado mañana. Pero si yo no cuento lo que hice, vendrán otros a tener que repetir hasta que lleguen al punto mío. ¿Sí? En cambio, si yo les destapuesto y les cuento lo que pasó, ellos parten de ahí y avanzan. Eso es fundamental. Algo que te quede pendiente por hacer. No, yo creo que sigo en lo que estoy, sigo en neurología. Pues ha habido unos avances que quiero de pronto lograr hacerlo, ¿cierto? Quiero llegar más en lo que estoy. Me estoy muy metido ya en neuro y orto y quiero avanzar más en lo que están haciendo ya en técnicas modernas, en unas técnicas láser, en unas técnicas mucho más avanzar en eso. Yo quiero avanzar en eso y tengo por lo menos una proyección de unos años todavía en los que quiero seguir. ¿Y en tu vida personal? En mi vida personal me gusta mucho viajar. Vamos, ahora que no he hecho mucho, pues viajar. Tenía uno de los hijos que vivía en Italia, iba mucho allá. Otro vive en Argentina, hay otro que vive en Argentina. Entonces, pasear me gusta mucho con mi esposa, nos vamos a eso hasta donde podamos. Me gusta mucho leer libros, me gusta mucho leer. Y tengo una finca donde me gusta sembrar, siembro agricultura. Yo primero fui agricultor, yo toda la vida de infante sembré tomate, repollo, café, todas esas cosas y yo tenía puesto de verduras en la plaza. Yo tuve, mientras el bachillerato y todo, yo tenía mi puesto en la plaza y con eso me financiaba. Entonces también me gusta ir a la finca y sembrar y hacer cosas de campo mucho. Doctor, evidentemente tu historia es demasiado inspiradora, tanto así que tu familia te toma como referente para continuar con ese legado tan especial que has sembrado y has cultivado. ¿Qué podrías decirle a estas nuevas generaciones que además te ven como ese referente, ese modelo, y pues además porque ya has tenido estudiantes, como para incentivarlos o motivarlos pues en este proceso y en esta carrera tan especial? Yo pienso que primero es convicción en lo que se hace. Uno, estar convencido de lo que querés y estar claro en eso. Segundo, tener un poquito de disciplina en cuanto al trabajo y responsabilidad. O sea, la responsabilidad con lo que se hace y con las tareas comprometidas es fundamental. En eso, por ejemplo, los hijos y muchos alumnos que me conocen y que me reconocen saben que esa es una de las características, sí, o sea, la responsabilidad y la seriedad con que se toman las tareas. Eso es fundamental. Y tratar de diversificar, o sea, la veterinaria no es clavar los ojos en eso y no ver la vida, ¿sí? O sea, afuera hay demasiadas cosas, ¿sí? Con la gente, con familiares, con la familia, tener tiempo para eso, tener tiempo para la lectura, para el cine, para el paseo, para otras cosas que son de la vida. Y uno no sabe cuánto va a durar, y menos ahora con estas cosas. Pero que los día a día sean de absoluta satisfacción, que sean llenos, pero que las tareas sean de mucha responsabilidad, es lo que más. Y que lo que te comprometas a hacer sea realmente serio. Uno, dentro de lo que yo les digo siempre, uno debe saber muchas cosas, debe saber un poquito de todo, pero de un poquito todo. O sea, de todo un poquito, pero de un poquito todo. Hay que saber eso. El compromiso y la responsabilidad con que se asuman las tareas en la vida, ¿sí? Esa es. Primero, que no sabemos cuánto vamos a durar, luego entonces hay que el diario y las tareas, ¿sí? Y que en la vida hay que saber algo de todo, pero todo de algo. Eso es fundamental, de algo que tú escoges en la vida, tienes que saber algo en lo que te vuelvas fuerte,
en la que predomines y en lo que realmente sea tu proyecto de vida. Porque a la larga uno no vive a ver qué pasa, sino uno tiene una dirección y hacia dónde va, pero que eso se asuma con responsabilidad. Así es, doctor, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, por abrirnos un poco tu corazón, contarnos tu experiencia, lo que ha sido este proceso. De verdad que para nosotros pues es bien especial y bien bonito dejarnos incentivar por este tipo de testimonios y de experiencias de personas además tan fuertes y tan reconocidas por algo bueno que es bien importante, por lo positivo, por el trabajo, por el día a día realizado pues en este campo. Entonces, muchas gracias por todo. A ustedes, muchas gracias, muy satisfactorio todo. Bueno, Pet Industry, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden suscribirse al servicio de noticias por WhatsApp en el +57 316 462 4808, donde además si están en Colombia podrán pedir su copia impresa de nuestra revista sin costo. Visiten petindustry.co para más contenido como este y síganos en redes sociales como Pet Industry Mac. Hasta una próxima oportunidad.